La noche había caído sobre la aldea como un manto de desgracia. El fuego en las hogueras ardía, pero no traía calor, solo iluminaba las risas crueles de los hombres que la señalaban con desprecio. Ella, cubierta apenas con un vestido desgarrado, mantenía la frente erguida aunque el corazón se le hacía pedazos. Había sido entregada como si fuera un objeto, como si no tuviera alma, vendida al mejor postor, rechazada por su propia familia, convertida en moneda de cambio en un mundo que nunca la trató con ternura. La joven, aún con las manos atadas y los cabellos sucios por el polvo del camino, no lloraba. No iba a darles ese gusto. Había aprendido que las lágrimas no conmueven a los que disfrutan del dolor ajeno. Su silencio era su única dignidad, pero por dentro el alma ardía. Entre los presentes se hablaba de que esa mujer no servía ni para esposa ni para esclava, que estaba marcada por la desgracia, que quien la aceptara solo tendría problemas. Y sin embargo, allí estaba ella, con los ojos oscuros brillando bajo la luz temblorosa del fuego, como brasas apagadas que todavía guardan calor. En ese momento, cuando el pueblo entero parecía haberse unido para destruirla, apareció él, un guerrero apache alto, con la piel curtida por el sol del desierto, y la mirada más profunda que ella había visto en toda su vida. No llegó con gritos, ni con amenazas, sino con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Su presencia hizo callar las burlas. Los niños corrieron a esconderse detrás de sus madres, y hasta los más valientes bajaron la vista. Él caminó hasta donde estaba la muchacha. Nadie entendía qué quería. En su mano llevaba un rifle, y con el otro apartó a los hombres que la rodeaban como si fueran solo sombra. La miró de frente, y por primera vez en mucho tiempo, ella no sintió odio en una mirada masculina. Sintió algo distinto, un juicio sereno, una duda, una chispa de compasión. Pero entonces, el arma se levantó. Ella cerró los ojos. El frío de la muerte la rozó. Y fue en ese instante, cuando sus labios, temblando de miedo y de coraje, pronunciaron aquellas palabras que habrían de cambiar su destino para siempre. No me mates, puedo ser buena esposa. El silencio fue absoluto. Hasta el fuego de las hogueras pareció apagarse. El guerrero apache, con la respiración lenta y los ojos fijos en ella, bajó el arma. No dijo nada, pero su gesto fue más poderoso que cualquier discurso. Había decidido salvarla. Nadie entendió por qué, nadie lo aceptó, pero ese encuentro, nacido en la humillación y el filo de la muerte, sería el principio de una historia de dolor, redención y un amor que ni los desiertos ni los juicios del mundo pudieron apagar. El aire estaba cargado de humo y polvo. La muchacha, llamada Isabel, había sido arrastrada por su propia familia hasta la plaza del pequeño asentamiento. Allí, frente a comerciantes, vecinos y forasteros, fue puesta de pie como si fuera un objeto que se subasta. Su padre, con la voz dura de un hombre que había perdido más de lo que había ganado en la vida, la ofrecía como moneda de cambio para saldar una deuda. Nadie mostró compasión. Algunos hombres reían, otros la observaban con deseo, pero la mayoría la señalaba con asco. Está maldita, su marido la rechazó, no sirve para madre ni para esposa. Isabel bajaba la cabeza solo por no mostrar cómo le temblaban los labios. Quería gritar, quería correr, pero sus pies estaban firmes como raíces clavadas en la tierra. Sabía que, si caía, la pisotearían. Su familia ya no la reconocía como hija. Su madre lloraba a escondidas, pero no hacía nada por detener lo que ocurría. Cuando el sol empezó a caer, su destino parecía sellado. Sería entregada como esclava a un comerciante que ya contaba las monedas en la mano.
Pero entonces un murmullo recorrió la multitud. Una sombra se alzó en el horizonte del poblado. Era él, un apache de mirada oscura, con el torso cubierto por cuero endurecido y plumas en su cabello trenzado. Caminaba con la calma de quien no teme a nada. En sus manos, un rifle descansaba como una extensión de su propio cuerpo. Nadie se atrevía a interponerse en su camino. Se llamaba Tawin. Cuando llegó hasta Isabel, el silencio fue total. Su sola presencia parecía arrancar el aire de los pulmones de quienes lo rodeaban. Y mientras el comerciante sonreía creyendo que venía a comprarla, Tawin levantó el arma, no para salvarla, sino apuntando directamente a su frente. El tiempo se detuvo. Isabel, con los ojos abiertos de par en par, entendió que ese era su final. Y aún así, su voz quebrada pero valiente se alzó sobre el silencio. «No me mates, puedo ser buena esposa». El guerrero parpadeó. Nadie respiraba. Y en ese instante, el arma bajó. No fue una sonrisa ni una palabra, ni un gesto de ternura lo que ella recibió, sino la certeza de que ese apache había decidido salvarla. Pero ¿salvarla para qué? ¿Para qué destino? El pueblo lo miraba con odio y miedo. Ella, con la esperanza recién encendida, ignoraba que la salvación podía ser tan cruel como la condena. La historia apenas comenzaba. Isabel no comprendía lo que había sucedido. Un instante antes, la muerte le respiraba en la nuca, y ahora aquel apache desconocido la había arrancado de entre la multitud como quien toma algo que le pertenece. La gente protestaba, gritaba que no tenía derecho, que esa mujer era de ellos, que había sido vendida. Pero nadie se atrevió a enfrentarlo. Tawin los miró una sola vez y el silencio volvió a caer, pesado como plomo. Con un gesto brusco cortó las sogas que la ataban y la empujó hacia adelante. «Camina», fue la única palabra que salió de sus labios. La voz de él no era cruel, tampoco dulce. Era firme, profunda, como si hablara desde un lugar donde no existían las dudas. Isabel obedeció aunque sus piernas temblaban como ramas en un vendaval. El desierto los esperaba más allá de las chozas y las miradas. La arena ardía bajo sus pies y el sol, aún oculto en el horizonte, todavía dejaba su calor como brasas sobre la tierra. Isabel apenas podía caminar y sin embargo, él no reducía el paso. La distancia con el pueblo se hizo cada vez mayor hasta que el silencio fue absoluto. El viento levantaba polvo y les azotaba el rostro. Isabel no se atrevía a preguntar nada. ¿Qué quería de ella? ¿Por qué no la había matado? ¿Acaso pensaba venderla después, entregarla a su tribu, usarla como esclava? Cada vez que giraba el rostro para verlo, se encontraba con su perfil. Severo, marcado por cicatrices que hablaban de batallas pasadas. Sus ojos oscuros como la noche sin luna, nunca la miraban más de un segundo. Y sin embargo, en ese segundo, Isabel sentía que él podía ver todo lo que guardaba dentro. Sus miedos, su rabia, su deseo de vivir. Al caer la noche, Tawin encendió una hoguera en medio de un claro. Isabel, agotada, cayó de rodillas. Su estómago rugía de hambre, su garganta estaba seca como el mismo desierto. El apache le acercó un cuenco de agua. Ella lo miró sin entender. Sus manos dudaron antes de tocarlo. Y entonces él dijo, «Bebe». El agua fresca bajó por su garganta como un milagro. Isabel sintió lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por esa bondad mínima inesperada. Esa noche, mientras las estrellas encendían el cielo, Isabel se recostó sobre la arena, abrazada a sí misma, mientras Tawin permanecía sentado junto al fuego, en silencio, con el rifle apoyado en sus rodillas. Ella cerró los ojos, pero no pudo dormir. Sabía que su vida había cambiado para siempre.
Y lo más extraño, no sabía si agradecerle o temer. La luna iluminaba el rostro del guerrero, y en ese brillo plateado, Isabel pensó que tal vez, solo tal vez, no había caído en manos de un verdugo, sino en las de alguien que, como ella, cargaba su propio dolor. El amanecer en el desierto fue duro. El frío de la noche aún no había abandonado la arena, y el viento helado cortaba la piel como cuchillas invisibles. Isabel abrió los ojos con un estremecimiento. Había dormido apenas unos minutos, siempre con la sensación de que ese hombre, el apache de mirada insondable, podía decidir su destino en cualquier instante. Tawin ya estaba de pie, revisando su rifle, mirando hacia el horizonte con la calma de un cazador. Sus movimientos eran precisos, silenciosos, como si perteneciera a la tierra misma. Isabel, en cambio, se levantó torpemente, con los cabellos enmarañados y los pies llenos de polvo. Se acercó al fuego que aún chisporroteaba, buscando calor, pero él lo apagó de un solo movimiento, cubriéndolo con arena. ¿Por qué me salvaste?", se atrevió a preguntar con la voz temblorosa. Él la miró. No había dureza en sus ojos, pero tampoco ternura. Era como mirar un río profundo. Podía arrastrar o podía calmar, según la corriente. «Calla», respondió él con serenidad, y volvió a caminar. Isabel apretó los labios. No estaba acostumbrada al silencio. En su vida anterior, aunque marcada por humillaciones, había palabras, reproches, insultos, órdenes, pero aquel hombre no hablaba, y ese silencio la hería más que los gritos. A lo largo del día intentó hablarle varias veces, preguntó hacia dónde iban, preguntó qué quería de ella, preguntó si pensaba matarla más adelante. Cada vez recibió la misma respuesta: nada. Un silencio tan pesado que terminaba por ahogarla. Pero entonces, al caer la tarde, ocurrió algo distinto. Mientras atravesaban un arroyo de agua clara, Isabel resbaló, cayó al suelo con un gemido de dolor, torciéndose el tobillo. El agua helada la empapó y sintió la vergüenza de verse débil ante él. Intentó levantarse sola, pero no pudo. De pronto, unas manos fuertes la sostuvieron. Tawin la levantó en brazos con un movimiento firme, sin esfuerzo, como si su cuerpo frágil no pesara nada. Isabel lo miró, sorprendida, y vio en su rostro un gesto que jamás hubiera esperado: paciencia. Él la llevó hasta la orilla y la sentó sobre una roca. Con un pequeño cuchillo de hueso, cortó unas tiras de cuero de su propio cinturón y le vendó el tobillo. Sus manos eran rudas, pero su toque fue cuidadoso, casi tierno. Isabel lo observaba con el corazón latiendo fuerte. No entendía. Ese hombre había tenido en sus manos el poder de matarla, de dejarla caer, de abandonarla, y en lugar de eso la cuidaba. «Gracias», susurró ella, con lágrimas contenidas. Tawin levantó la mirada. Por un segundo, algo parecido a una sonrisa se dibujó en sus labios, aunque no llegó a florecer del todo. Luego se levantó, cargó su rifle y dijo: «Camina despacio, te esperaré». Por primera vez, Isabel sintió que tal vez aquel silencio no era desprecio. Tal vez era respeto, tal vez era la forma en que él hablaba sin palabras. Esa noche, cuando el fuego volvió a encenderse y los lobos aullaban a lo lejos, Isabel ya no temía tanto. En el silencio del apache había empezado a descubrir algo más profundo. Un lenguaje invisible, hecho de gestos y miradas, que ningún grito ni ninguna burla había sabido darle antes. El cielo estaba teñido de púrpura cuando el sol desapareció tras las montañas. La temperatura descendía rápido y el viento del desierto traía consigo un murmullo frío que erizaba la piel. Isabel caminaba con dificultad por su tobillo vendado, pero Tawin no se quejaba ni mostraba impaciencia.
Simplemente ajustaba su paso al de ella, en silencio. Al caer la noche buscaron refugio en una hondonada protegida por piedra. El apache reunió ramas secas y encendió un fuego pequeño, controlado, casi invisible desde lejos. Isabel se arropó con los brazos, temblando, observando cómo él preparaba la cena, un trozo de carne asada sobre las brasas. El olor la golpeó de inmediato. Llevaba 2 días sin probar alimento real. Su estómago rugió en voz alta y sus mejillas se encendieron de vergüenza. Tawin la miró de reojo. Sin una palabra partió la carne en 2 y le tendió un pedazo envuelto en una hoja. Isabel dudó un instante. ¿Y si era una prueba? ¿Y si se lo arrebataba después para burlarse de su hambre? Pero la mirada del apache era firme, limpia, sin rastro de crueldad. Con manos temblorosas, tomó la comida y la llevó a la boca. El sabor de la carne caliente se mezcló con las lágrimas que no pudo contener. No era el alimento en sí, sino lo que significaba. Alguien, al fin, la trataba como a un ser humano. «Gracias», susurró otra vez, la voz quebrada. El guerrero no respondió, pero esta vez no apartó la mirada. La sostuvo, como si buscara en sus ojos algo que él mismo había perdido tiempo atrás. El silencio se hizo largo, pesado y extraño. Isabel, nerviosa, intentó hablar. «Mi nombre es Isabel. ¿Cómo te llamas?» Él masticó lentamente, tragó, y después de un largo rato dijo, «Tawin». El sonido de ese nombre quedó grabado en el corazón de la mujer como una chispa de fuego. No era un nombre cualquiera, era un nombre que traía consigo misterio, fuerza, un eco de historias antiguas. Después de eso, no hablaron más, pero Isabel se recostó junto al fuego con una sensación distinta. Ya no se sentía prisionera, ni mercancía ni despojo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía acompañada. Tawin permaneció sentado toda la noche como un guardián. No cerró los ojos, miraba el horizonte, atento, pero también de vez en cuando giraba la cabeza hacia ella, asegurándose de que dormía en paz. La muchacha, antes de quedarse dormida, pensó en algo que nunca hubiera imaginado. Tal vez el hombre que todos llamaban salvaje era el único que la había tratado con dignidad. La luna estaba en lo alto cuando Isabel se despertó con un presentimiento extraño. El fuego ya se había consumido y solo quedaban brasas que palpitaban como corazones cansados. A su lado, Tafwin permanecía inmóvil, en silencio, con la mirada fija en la oscuridad. Ella no entendía cómo podía mantenerse tantas horas sin cerrar los ojos. Tal vez los guerreros apaches eran distintos, hechos de roca y viento. De pronto, un crujido de ramas rompió el silencio. Luego otro, y después el tintinear metálico de espuelas. Tafwin alzó el rifle sin decir nada. Isabel se encogió de miedo, mirando hacia la penumbra. Entre las sombras aparecieron 3 figuras, hombres armados, con sombreros de ala ancha y sonrisas torcidas. «Forajido, mira lo que tenemos aquí», dijo uno de ellos, mostrando los dientes amarillos. «Un apache y una mujer bonita». El corazón de Isabel se detuvo. Sintió el viejo terror de ser tratada como mercancía, como presa, como nada. El segundo hombre rió. «La mujer se viene con nosotros. El salvaje puede irse si no quiere probar la pólvora». Tafwin no respondió. Solo apoyó el rifle en su hombro, con una calma que heló la sangre de los intrusos. Sus ojos, oscuros como la noche, brillaban con una determinación implacable. «No», dijo con voz grave. El silencio se hizo denso, y en ese instante, el aire se llenó de violencia. Uno de los bandidos desenfundó su pistola. Isabel gritó. El disparo nunca llegó a sonar. Con la rapidez de un relámpago,
Tajuín levantó el rifle y disparó primero. El eco del trueno se expandió por el desierto. El bandido cayó al suelo sin vida. Los otros dos se abalanzaron, cuchillos en mano. Isabel se apartó a gatas, con lágrimas en los ojos, mientras veía cómo el guerrero se movía con la furia de un huracán. Golpes secos, movimientos firmes, una lucha sin palabras. Uno de los hombres intentó apuñalarlo, pero Tajuín lo tomó del brazo y lo dobló con tal fuerza que el hueso crujió. El grito del forajido se perdió en la noche. El último, al ver el destino de sus compañeros, huyó entre la arena maldiciendo. La calma regresó, pero el corazón de Isabel latía desbocado. Sus ojos estaban fijos en él, en la silueta del apache iluminada por la luna. Respiraba fuerte, con el pecho desnudo cubierto de sudor y polvo como una estatua de guerra que respiraba. Tajuín limpió el filo de su cuchillo, miró a la mujer y dijo simplemente: «Conmigo nadie te toca». Isabel rompió en llanto, no por miedo, sino por la certeza de que por primera vez alguien había arriesgado su vida por ella. Se abrazó a sí misma, temblando, mientras pensaba: ¿por qué yo? ¿Por qué él que no me conoce me defiende como si mi vida valiera algo? La respuesta aún no llegaba. Pero aquella noche, en medio del desierto, Isabel supo que su corazón ya no le pertenecía solo a él. El amanecer llegó teñido de rojo. El desierto parecía arder bajo el cielo, como si la tierra recordara la sangre derramada durante la noche. Isabel abrió los ojos con el cuerpo cansado y el alma temblorosa. Había dormido poco entre sueños turbios y recuerdos del ataque. Lo primero que vio fue a Tajuín. El apache estaba sentado, apoyado contra una roca, con el rifle a un lado. Su respiración era pesada. La tela de su hombro estaba rota, manchada de sangre seca. Había recibido un corte en la pelea. Isabel se levantó con un impulso de miedo y ternura. Caminó hacia él, aunque sus piernas flaqueaban. «¿Estás herido?», dijo en voz baja, como si fuera un secreto. Tajuín la miró de reojo, sin moverse. No importa, pero Isabel no aceptó esa respuesta. Se arrodilló frente a él, temblando al ver de cerca la herida. Con manos inseguras, buscó entre sus pocas pertenencias un pedazo de tela limpia. Rasgó parte de su propio vestido, sin importarle la desnudez que quedaba al descubierto, y lo empapó en agua del arroyo cercano. Cuando acercó el paño húmedo a la piel del apache, él la detuvo, sujetando su muñeca con fuerza. Sus ojos se encontraron, los de él fieros y desconfiados, los de ella suplicantes y tiernos. «Déjame ayudarte», susurró. Tajuín dudó un instante, luego soltó su mano y asintió en silencio. Isabel limpió la herida con cuidado, conteniendo el llanto cada vez que él se estremecía de dolor. Veía de cerca sus cicatrices antiguas, su piel marcada por la vida dura del guerrero. Y en cada cicatriz, ella sentía que había una historia de soledad, de batallas que nadie había sanado jamás. «Eres fuerte, pero hasta los más fuertes necesitan cuidado», murmuró mientras vendaba el hombro. Por un momento el silencio se volvió diferente. Ya no era distancia, era intimidad. Isabel sentía el calor de su piel, la respiración cercana, y aunque su corazón latía como un tambor, no quería apartarse. Tajuín la observaba trabajar. Había algo en esa mujer que lo desarmaba más que cualquier enemigo. No era su fragilidad, sino la fuerza que brillaba en medio de su dolor. Esa fuerza silenciosa lo conmovía de una manera que no podía poner en palabras. Cuando ella terminó, lo miró con timidez. «Ya está». El apache inclinó la cabeza en un gesto breve, pero en su mirada había algo nuevo: reconocimiento. Esa mañana no hubo largas conversaciones.
solo caminatas bajo el sol y silencios compartidos. Pero Isabel ya no veía en él a un extraño. Lo veía como un hombre que podía sangrar, sufrir y confiar en ella. Y ese pequeño puente de confianza fue el primer hilo de una unión imposible de romper. El sol del mediodía caía implacable cuando Isabel y Tajuín cruzaron la colina que daba vista al poblado apache. Desde arriba, la mujer pudo ver las chozas circulares, las hogueras encendidas, los caballos atados junto a los postes y el humo que se elevaba en espirales hacia el cielo. El corazón de Isabel se encogió. Sabía lo que le esperaba. Más miradas, más juicios, más rechazo. Había huido de un pueblo que la humilló solo para caer en otro que la vería como intrusa, como enemiga. Cuando entraron en el asentamiento, los niños dejaron de jugar y se escondieron tras las faldas de sus madres. Los hombres apretaron las manos sobre sus armas. Las mujeres murmuraban en su lengua ancestral, con los ojos fijos en ella, llenos de desconfianza. Una anciana de rostro arrugado y mirada ardiente se acercó. Su voz era fuerte, aunque el tiempo le había robado la juventud. «¿Qué es esto, Tajuín?», dijo en apache, señalando a Isabel como si fuera una serpiente venenosa. «¿Traes a una extranjera a nuestro hogar?». Tajuín no respondió de inmediato. Su silencio era un muro contra las críticas, pero todos esperaban una explicación. «Ella vive», dijo finalmente con su voz grave, «porque yo lo decidí». El murmullo se volvió más fuerte. Algunos hombres bufaron con desprecio. Una mujer escupió al suelo cerca de los pies de Isabel. La joven bajó la cabeza, sintiendo otra vez la humillación recorrerla como un veneno. Una muchacha apache, de su misma edad, se adelantó con ojos llenos de odio. «Ella no es de los nuestros, no merece el fuego, ni el agua, ni la sombra de nuestras casas». Isabel apretó los labios. Las palabras dolían, pero ya no eran nuevas. Las había escuchado toda su vida, en su pueblo, en su familia, en cada rincón donde la trataron como menos que nada. Tajuín se adelantó, interponiéndose entre Isabel y los demás. «Nadie la tocará. Está bajo mi protección». El silencio se hizo pesado. Nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente, pero las miradas ardían como cuchillos. Isabel lo sintió en la piel, en el pecho, en los huesos. Era extranjera en todas partes. Esa noche, mientras el poblado dormía, ella se sentó sola junto al fuego pequeño que Tajuín había encendido para los dos. Las lágrimas corrían por su rostro en silencio. «No pertenezco a ningún lado», susurró. Tajuín, sentado frente a ella, levantó la mirada. Sus ojos oscuros reflejaban el fuego. «A veces, los que no pertenecen son los que tienen un destino más grande». Isabel lo miró, sorprendida. Era la primera vez que escuchaba algo así. Una chispa de esperanza se encendió en su corazón cansado. Pero el camino sería largo, y la prueba más dura todavía la esperaba. El sol caía a plomo sobre el poblado apache, un sol que no perdona y que desnuda las flaquezas del espíritu. Isabel despertaba cada día con la esperanza de hallar un rincón donde ser invisible, donde no pesaran las miradas de desprecio que la rodeaban. Pero no había sombra posible. Los ojos de las mujeres, los cuchicheos de los hombres, los dedos de los niños que señalaban, la hacían sentir siempre extraña, intrusa, indeseada. Las mujeres fueron las primeras en marcarle su lugar. «Si quiere quedarse, que trabaje», dijeron con frialdad, y comenzaron a cargarla con tareas pesadas, como si buscaran quebrarla, como si quisieran que renunciara y se marchara por sí sola. La primera prueba llegó al amanecer.
Le colocaron un cántaro grande en las manos y le ordenaron ir al río que quedaba a más de 1 hora de distancia. Isabel apretó los labios, sabiendo que no podía negarse. Caminó bajo el sol abrasador, con los pies llagados por la arena caliente y el cántaro rebotando contra sus caderas. El trayecto parecía interminable, pero ella siguió avanzando, recordando todos los momentos de humillación que había vivido antes, y jurándose que esta vez no permitiría que la vieran quebrarse. Regresó con el cántaro lleno, los brazos temblando, el sudor pegando su vestido al cuerpo. Varias mujeres la observaban con gesto burlón, esperando verla tropezar, derramar el agua o suplicar ayuda, pero Isabel se mantuvo erguida, y cuando entregó el cántaro, lo hizo sin una sola palabra. Otro día le dieron granos de maíz para moler. Se arrodilló frente a la piedra de moler y comenzó a girarla una y otra vez, hasta que sus manos se llenaron de heridas y la piel de sus dedos se abrió en grietas rojas. Cada tanto, una mujer pasaba junto a ella y hacía comentarios hirientes. «Tus manos son demasiado suaves, extranjera. Aquí solo sobreviven las que sangran. Quizá mañana ya no aguantes y decidas marcharte». Pero Isabel, con lágrimas corriendo en silencio por sus mejillas, continuaba moliendo. Sus lágrimas se mezclaban con el maíz, y aún así no detenía el movimiento. Sabía que si dejaba la piedra, se rendiría para siempre. Tajuín observaba en silencio. Desde lejos parecía impasible, como un guardián que no interfiere. Pero en su interior, el respeto comenzaba a nacer. Esa mujer, frágil en apariencia, tenía la fortaleza de una guerrera silenciosa. Las pruebas se hicieron cada vez más crueles. Un atardecer, la joven apache que más la despreciaba, con ojos llenos de odio y celos, se acercó con una sonrisa torcida. Le entregó un cuchillo y un montón de pieles de venado. «Si de verdad quieres quedarte, limpia esto o demuestra que eres tan inútil como pareces». El olor era fuerte, casi insoportable. Isabel tragó saliva, sujetó el cuchillo y comenzó a raspar la piel. El trabajo era interminable. Sus brazos dolían y sus manos, ya heridas, sangraban otra vez. La joven apache se inclinó sobre ella y murmuró: «Nunca serás una de nosotras. Puedes intentarlo, pero siempre serás la extranjera que llegó manchada de vergüenza». Isabel levantó la vista. Su mirada estaba cansada, pero no vencida, y en esa mirada había una verdad que la otra no esperaba. «No necesito tu aceptación para sobrevivir. No necesito tu amor para ser digna». Esa noche, Isabel se desplomó junto al fuego, con las manos vendadas en trapos improvisados. No podía mover los dedos, pero se negaba a llorar en público. Solo en la intimidad de la hoguera permitió que las lágrimas resbalaran por su rostro. Tajuín, sentado frente a ella, la miraba sin apartar los ojos. Finalmente habló con su voz grave como un trueno lejano: «Ellas buscan romperte, pero yo he visto guerreros más fuertes que se quiebran antes que tú». Isabel lo miró sorprendida. Nadie la había defendido nunca con palabras, nadie la había comparado con guerrero. Por primera vez, sintió que alguien la veía no como carga, no como objeto, sino como alma. El respeto que el poblado le negaba, ella estaba empezando a ganarlo, no con súplicas, sino con la única arma que tenía: su resistencia silenciosa. El aire del desierto se volvió extraño aquella tarde. El cielo, antes claro y azul, comenzó a oscurecerse con nubes densas que avanzaban como gigantes negros. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo que golpeaba los ojos y llenaba las bocas de arena. Los ancianos miraron al horizonte en silencio, como si presintieran que algo más que una tormenta se avecinaba.
El poblado apache entró en movimiento. Los hombres se armaron con flechas, lanzas y rifles viejos. Las mujeres llamaban a los niños y los llevaban hacia el interior de las chozas, como si esas paredes de barro y ramas pudieran protegerlos de lo inevitable. Isabel, que estaba junto a la hoguera moliendo maíz, notó la tensión en el aire y el murmullo inquieto de la tribu. Se le erizó la piel sin necesidad de que nadie le explicara nada. Algo malo estaba por suceder. Se acercó a una anciana que recogía mantas y le preguntó en voz baja: ¿qué ocurre? La mujer la miró con dureza, como siempre, pero en su voz había un temblor. Hombres blancos, o bandidos, siempre vienen cuando el cielo anuncia tormenta. Isabel tragó saliva. Su corazón se agitó como pájaro enjaulado. No tenía armas, no tenía fuerzas, apenas tenía sus manos heridas. ¿Qué haría si el peligro caía sobre ella? Nadie movería un dedo por salvarla, salvo tal vez el presagio no tardó en cumplirse. Primero se escucharon los cascos de caballos, como un tambor de guerra que hacía vibrar la tierra. Luego, voces roncas y risas cruel, y finalmente, la visión de un grupo de hombres a caballo que irrumpió en el poblado, disparando al aire y gritando como hienas. El caos se desató al instante. Los niños gritaron, las mujeres se abrazaron unas a otras, los hombres levantaron sus armas para enfrentar a los intrusos. El humo de los disparos y el polvo levantado por los caballos oscurecieron la escena, mezclándose con el rugido de la tormenta que ya se acercaba desde el horizonte. Tawin fue el primero en lanzarse contra ellos. Como un relámpago, se movía entre los enemigos, disparando con precisión y lanzando gritos de guerra que helaban la sangre. Sus ojos brillaban con la furia de un león que defiende su territorio. Isabel, escondida tras una choza, veía todo con el corazón desbocado. El estruendo de los disparos le golpeaba el pecho. No sabía si correr, si quedarse, si rezar. El terror la atenazaba, pero algo en su interior también ardía, la certeza de que no podía seguir siendo una sombra en ese lugar. Y entonces, ocurrió lo que cambiaría su destino. Entre el humo y el polvo, Isabel vio a una niña pequeña, la misma que días atrás le había sonreído tímidamente, una de las pocas almas inocentes que no la despreciaban. La niña había quedado atrapada en medio del caos, cerca de la hoguera. Un bandido con el rostro cubierto por un pañuelo, la agarró del brazo y la levantó como si fuera un fardo. La niña gritaba con desesperación, pataleando en vano. Isabel sintió que algo se rompía dentro de ella. Ya no pensó en su miedo, ni en su fragilidad, ni en las burlas de las mujeres. Solo vio a esa niña, indefensa, a punto de ser arrastrada por la oscuridad. Sin pensar corrió hacia el fuego, tomó una rama encendida y con un grito que brotó desde lo más profundo de su ser, la lanzó contra el rostro del hombre. La llama chisporrotó al chocar con su piel, y el bandido soltó a la niña, llevándose las manos a la cara y rugiendo de dolor. La niña corrió hacia su madre, que la envolvió en un abrazo entre lágrimas. Isabel, con el pecho agitado, se quedó frente al bandido. El hombre, furioso, levantó su rifle, dispuesto a golpearla. Ella temblaba, pero no retrocedió. Sabía que ese podía ser su fin, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Y entonces, un silbido cortó el aire. Una flecha voló desde la distancia y se clavó en el pecho del bandido, que cayó de espaldas, muerto al instante. Isabel alzó la vista y vio a Tawin, de pie sobre una roca con el arco todavía tensado. Sus ojos, oscuros y encendidos, estaban fijos en ella. El combate continuó. Los apaches, inspirados por la resistencia, lucharon con una ferocidad renovada. Los bandidos, sorprendidos por la resistencia y las bajas, comenzaron a retroceder. Uno tras otro cayeron, y pronto el poblado se llenó de cuerpos enemigos,
y del olor metálico de la sangre. Cuando el último caballo desapareció en la lejanía, la tormenta estalló, la lluvia cayó con fuerza, arrastrando el polvo y el humo, lavando las huellas del combate. El silencio, roto solo por los sollozos de los niños, se posó sobre la aldea. Todos los ojos se volvieron hacia Isabel. Nadie había olvidado lo que acababa de hacer. La extranjera, la mujer rechazada, había arriesgado su vida por una niña apache. Sus manos seguían temblando, su rostro estaba pálido, pero en su mirada brillaba una llama que nadie podía negar. La anciana, la misma que días atrás la había señalado con desprecio, se acercó lentamente. Su voz, grave y temblorosa, se alzó sobre el murmullo de la lluvia. El fuego que arde en ti no es el de una extraña, es el fuego de quien merece quedarse. Un silencio reverente cayó sobre el poblado. Por primera vez, Isabel sintió que las miradas no la atravesaban con odio, sino con respeto. Un respeto duro, ganado con dolor y valentía, pero respeto al fin. Tawin bajó del peñasco y caminó hasta ella. No dijo nada, pero sus ojos hablaron más que cualquier palabra. En ellos había orgullo, gratitud y algo más, algo que aún no se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras la tormenta rugía sobre el techo de las chozas, Isabel comprendió que ya no era solo una sobreviviente. Había dado un paso hacia algo más grande. Había demostrado que su vida tenía valor, no solo para ella, sino para quienes la rodeaban. Y aunque aún le quedaba un camino por recorrer, en el corazón de la tribu, ya había comenzado a germinar una semilla que cambiaría todo. La tormenta había dejado atrás un silencio denso, como si incluso el desierto contuviera la respiración. El poblado apache estaba cubierto por el olor a tierra mojada y humo apagado. Los charcos reflejaban la luna, y las chozas, todavía húmedas por la lluvia, parecían dormitar bajo un cielo que poco a poco se despejaba. Isabel despertó dentro de una de esas chozas, envuelta en pieles. El dolor en sus manos la hizo estremecerse. Intentó moverse, pero descubrió que alguien había vendado sus heridas con cuidado. Y entonces lo vio. Tawin estaba sentado junto al fuego interior, inmóvil como una estatua. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían clavados en las llamas, aunque Isabel supo que la había estado vigilando todo el tiempo. No dormía, no descansaba, estaba allí, como un guardián silencioso. «Estás viva», murmuró con voz grave. Isabel lo observó con un temblor en el pecho. Nunca nadie había velado su sueño. Nunca nadie había considerado que su vida mereciera ser cuidada. «Gracias», dijo apenas audible. Tawin giró hacia ella lentamente. Su rostro, endurecido por años de guerra y soledad, parecía suavizarse solo al mirarla. «Tus manos sangraron demasiado», dijo él. «No importa», sonrió Isabel débilmente. «La niña está viva. Eso es lo único que importa». Él no respondió. La observó en silencio, como si aquellas palabras hubieran abierto algo dentro de él que no quería mostrar. Al salir de la choza días después, Isabel notó que algo había cambiado. Ya no la miraban con desprecio, ni escuchaba las burlas ni las palabras cargadas de veneno. Los hombres la saludaban con un gesto seco de respeto. Las mujeres, aunque todavía recelosas, comenzaban a ofrecerle agua o a compartir un pedazo de pan de maíz. La anciana más dura del poblado, aquella que una vez le arrojó polvo a los pies, se le acercó. Caminaba despacio, apoyándose en su bastón. «Has mostrado valor en medio del fuego», dijo con voz ronca. «El poblado ha visto tu fuerza. Aquí tendrás un lugar, si decides quedarte». Isabel sintió que la garganta se le cerraba.
Toda su vida había esperado ese momento. Ser aceptada no como carga, sino como persona. El tiempo empezó a fluir de otra manera. Isabel ya no era la extraña invisible, sino la mujer que trabajaba a la par de las demás. Aprendió a moler hierbas curativas, a tejer con fibras de maguey, a preparar pan de maíz. Sus dedos, aunque heridos, no se detuvieron. Los niños comenzaron a buscarla. Se sentaban a su alrededor para escuchar sus cuentos, relatos de su infancia, de mares que nunca habían visto, de ciudades donde las campanas sonaban al amanecer. Los pequeños abrían los ojos con asombro, y aunque no comprendían todas sus palabras, su voz se convirtió en un canto que los arrullaba. Tawin, aunque no decía nada, siempre estaba cerca. Fingía estar ocupado reparando una lanza, arreglando pieles, observando el horizonte, pero en realidad escuchaba cada palabra que Isabel contaba a los niños, como si su voz pudiera sanar heridas invisibles también en él. Una tarde Isabel lo sorprendió mirándola mientras ella cantaba. Él apartó la vista con rapidez, incómodo, pero ella sonrió. Había algo en ese guerrero implacable que se estaba quebrando poco a poco. Y en ese resquicio, Isabel comenzó a sentir esperanza. Una noche, Isabel se quedó sola junto al fuego. Las demás mujeres dormían y Tawin estaba fuera, de guardia. La soledad trajo consigo recuerdos. Recordó el día en que su padre la había vendido como si fuera una moneda sin valor. Recordó las risas crueles de los hombres que la habían humillado, el frío en las noches en que nadie la cubrió con una manta, las veces que su voz rogó compasión y solo recibió silencio. Las lágrimas cayeron, silenciosas, sobre sus manos vendadas, pero en medio de ese dolor, pensó en lo que tenía ahora: un fuego compartido, un pueblo que comenzaba a verla, un hombre que había bajado el arma para darle una oportunidad. Cuando Tawin entró en la choza, la encontró llorando. Se arrodilló frente a ella, sin decir nada. Solo le ofreció su mano, grande y firme. Isabel la tomó. No necesitaban palabras. Días después, en otra noche iluminada por las estrellas, Isabel se atrevió a preguntar: «Tawin, ¿por qué no me mataste aquel día?» Él guardó silencio largo rato, mirando el fuego. «He quitado vidas antes. Siempre vi odio en los ojos de los hombres. Maldiciones, rencor. Pero en los tuyos, vi algo diferente. Tú pedías vivir, no por ti. Querías vivir porque aún tenías amor para dar. Yo lo vi, y no pude disparar». Isabel lloró, pero no de dolor, de alivio. Nadie nunca me eligió. Siempre fui la sobra, la carga. Y tú, me viste. Tawin acercó su mano a la suya, vendada y débil. No eres mi prisionera, eres mi elección. El poblado decidió realizar un ritual en honor a quienes habían protegido la aldea. Se encendió una gran hoguera, y todos se reunieron alrededor. Los tambores retumbaban en la noche. Los cantos se elevaron como un viento sagrado. Los guerreros danzaban alrededor del fuego, sus cuerpos pintados con símbolos de guerra. Las mujeres entonaban cantos de fuerza, y los ancianos ofrecían plegarias a los espíritus. Isabel al inicio se mantuvo al margen, pero entonces una niña la tomó de la mano y la llevó hasta el círculo. El corazón de Isabel latía con fuerza. Sus pies se movieron torpes al principio, pero poco a poco el ritmo de los tambores la guió. Comenzó a danzar. El poblado la miró, y en esos ojos ya no había odio, sino reconocimiento. Había encontrado un lugar. Tawin, sentado entre los ancianos, sonrió apenas. Una sonrisa leve pero suficiente para que Isabel comprendiera que su vida había cambiado para siempre. Esa misma noche,
Cuando el fuego se apagó, Tawin condujo a Isabel hasta un promontorio que dominaba el valle. El cielo estaba despejado, cubierto de estrellas infinitas. La luna bañaba el desierto con luz plateada, y el viento traía consigo el eco de los tambores lejanos. Isabel se detuvo con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que alguien podría verme con bondad, que alguien como tú podría elegirme. Tawin se acercó lentamente. La tomó de los hombros, con suavidad pero con firmeza, obligándola a mirarlo. No eres como las demás, por eso eres mi destino. Ella tembló. Y entonces, bajo la luz de la luna, sus labios se encontraron en un beso largo, profundo, lleno de ternura y promesas. Con el paso de los días, Isabel dejó de ser la extranjera. Se convirtió en esposa de Tawin, no por obligación ni miedo, sino por amor. Aprendió la lengua, los cantos, los ritos, compartió dolores y esperanzas. Y cada noche, en los brazos del guerrero, encontró lo que había buscado toda su vida: un hogar. El arma que una vez estuvo a punto de acabar con su vida nunca volvió a levantarse, porque aquel día, cuando Tawin bajó el rifle, también bajó los muros de su soledad. Ella, la mujer humillada, encontró redención en el corazón de un apache. Él, el solitario, encontró en ella la esposa que nunca buscó, pero siempre esperó. Y bajo el cielo eterno del desierto, su historia quedó escrita como un canto de fuego y ternura. No me mates, puedo ser buena esposa. Y el guerrero apache bajó el arma, para levantar un amor eterno.